dice así, yo lo comparto acá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos, la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguien puede compartir el Salmo 138:8? Salmo 138:8. Se le perdió, pero yo estaba aquí. Jehová cumplirá su propósito en... ¿Cuál propósito? ¿El tuyo o el de él? ¿Cuáles planes? ¿El de él o el mío? Regularmente nosotros siempre tenemos planes y tenemos sueños que alcanzar. Pero déjame decirte que los pensamientos de aquel que te llamó son más grandes que los tuyos. El camino de aquel que te llamó es superior al tuyo. El hombre piensa en su corazón, pero el que endereza sus pasos es Dios. Entonces hay un plan mayor que cumplir y hay un sueño mayor que alcanzar, más grande que el tuyo, más grande que el mío, y es el sueño de Dios. Y quiero traerte en esta noche y decirte que Dios está buscando gente para cumplir su sueño. Tú tienes los tuyos, pero Dios está esperando de alguien que quiera cumplirlos de él. Porque ¿qué pasa? Que los sueños no de nosotros, nuestros sueños son conforme a lo que nos gusta. Porque a mí me gustó ingeniería, yo quise estudiar ingeniería. Porque a mí me gusta el fútbol que está de moda con el mundial. Yo quiero ser futbolista. Pero Dios tiene un sueño mejor para ti. Porque Él sabe para qué fuiste diseñado. Porque Él sabe realmente lo que te conviene. ¿Tú crees saber lo que te conviene? Dios lo sabe. Nosotros creemos, pero Él ya lo sabe. Entonces hay un plan y un diseño mejor para tu vida que el que tú has pensado, que el que tú has tenido en mente. Y Dios te piensa llevar a un lugar que aún tú no imaginas, pero que en los planes de Él están. Entonces en nuestro haber, en nuestro caminar, no podemos olvidar ni obviar el plan de Dios. Nunca, nunca. Quiero decirte algo. El plan de Dios y el sueño de Dios en la vida de alguien marcará la diferencia para siempre. Nunca pasó desapercibida en la Biblia alguien que se levantó con un plan eterno. Nunca pasó desapercibida en la Biblia alguien que se levantó con el plan de Dios. Pero pasa algo interesante. ¿Cuántos tienen planes y sueños? Todos tenemos planes y sueños, todos soñamos desde muy pequeños. Pero para cumplir el plan de Dios, muchas veces vas a tener que renunciar a esos planes y sueños que tú anhelaste en tu corazón. Para cumplir el plan de Dios, tus sueños en algún momento van a tener que avanzar un poco, porque Dios te va a llamar a algo mayor. Y eso que tú estás pensando y estás soñando va a tener que quedar a un lado. Porque yo pensaba estudiar lejos, pero Dios me está llamando a quedarme acá. Pero yo pensaba ir allá, yo no sé de qué le estoy hablando, yo pensaba ir a estudiar muy lejos, pero Dios tiene un plan para mí acá. Entonces hay una decisión que tomar. O es el plan de Dios, o es mis sueños y mis metas. Pero como diría alguien por ahí, muchas veces el tren pasa una vez en la vida. Muchas veces las oportunidades se toman y se agarran para siempre. Muchas veces se dejan pasar y nunca más vuelven. Aunque quiero decirte que el plan de Dios proviene en Dios, nunca va a morir. Nunca va a morir. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro tenía un plan de vida. Tenía familia, tenía esposa porque tenía suegra. Jesús le dice a Pedro, ya quiero que vengas a pescar. Pedro tenía en sus planes de vida, tal vez el trabajar toda su vida pescando para mantener a su familia. Pero en los planes de Jesús no estaba que Pedro fuera un pescador de peces, sino que fuera un pescador de hombres. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Le dijo, Pedro, renuncia a lo que estás haciendo, porque te tengo un plan mayor. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando,
Él dice, Señor, es difícil la copa que tengo que asumir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tu sueño es mayor que el mío. Jesús le estaba diciendo, Señor, yo humanamente no tengo muchas ganas de morir porque es difícil. Es difícil asumir tanto pecado encima. Pero Señor, mi sueño, comparado con el tuyo, no es nada. Que se haga tu voluntad y no la mía, le dijo Jesús. Entonces va a ser necesario muchas veces que renuncies a tus sueños para poder alcanzar los sueños de Dios. Y quiero decirte algo. Los sueños de Dios son generacionales. Jehová llamó a Abraham y le dijo a Abraham, en ti será, que en ti saldrá una nación grande. Pero esa palabra no quedó en Abraham. Luego fue sobre su hijo Isaac. La misma palabra, de ti saldrá una nación grande. Y esa palabra no quedó en Isaac. Luego fue sobre su hijo Jacob. Y le dijo, en ti será una nación grande. Las palabras que Dios tiene para tu vida y los sueños que Dios tiene para tu vida, aunque tú no los alcances, tus hijos los alcanzarán y los hijos de tus hijos los alcanzarán. Y si no, tu generación completa va a seguir caminando. Porque alguien tomó la decisión de cumplir el sueño de Dios. Así que, joven, es importante que en tu juventud te acuerdes del Señor y cuides de hacer conforme a lo que no haya escrito. Quiero llevarte a la vida de alguien que decidió por el sueño de Dios, o que Dios se le mostró un sueño. Génesis 37. Voy a saltar en la Biblia un poco, vamos a leer un poco la Biblia en esta noche. Voy a hacerlo lo más pausado pero rápido porque el tiempo apremia. Y la Biblia dice en Génesis 37:5 de la siguiente manera: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dice bien, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vean, Jehová se le aparece a José y le muestra una visión y le muestra un sueño. Y José va y corre y se lo cuenta a sus hermanos, y va y corre y se lo cuenta a su padre. Pero los hermanos de José tomaron una actitud que tal vez ninguno de nosotros se espera, porque lo obedecieron aún más. Ya no le tenían mucho cariño al muchacho y ahora tampoco le tenía más. Y el padre de José, al escuchar el sueño, lo reprendió. Y usted dirá, bueno, aquí está pasando algo extraño. Si uno espera siempre el apoyo del más cercano, uno siempre espera el apoyo del padre, el apoyo de la madre, el apoyo del hermano, el que está ahí más cerquita ahí, uno siempre espera que ese sea el que lo comprenda, ese sea el que lo ayude. Déjame decirte que José no tuvo esa ayuda. José fue despreciado en su casa. Imagínate tú cómo era la vida de José luego de esto. Despreciado por su propia familia. Y yo diría, José, bueno, Señor, para eso fue que me mostraste lo que me mostraste. Para que ahora mi familia me odiara y me aborreciera más. Déjame decirte que aunque el sueño sea de Dios, no te garantiza que será aceptado por todos. No te garantiza que será aceptado de una por todos. Eso no da garantía que el sueño sea de Dios. Y quiero decirte una segunda cosa. Cuando tú tienes un deseo y un anhelo en tu corazón, no todos deben saberlo. Porque hay gente que se hacen llamar los bomberos espirituales, apagafuegos, que no comparten la misma fe que tú compartes. Y para ellos tus pensamientos, como dijo Pablo, el Evangelio es locura. Y para ellos lo que Dios quiere hacer contigo les parece imposible, porque ellos te están viendo a ti y no al Dios que te llamó. Porque no importa quién eres tú, lo importante es que quién es el que está contigo. Moisés le dijo al Señor, es que yo no sé hablar. Y Dios le responde, yo te voy a sanar para que hables bien. No, le dijo, ve, porque yo estoy contigo. Ya, eso es lo que importa. A no le importa si Moisés hablaba algo o era lo que fuera.
Él le dijo, fue ve porque yo estoy contigo. Lo importante aquí no es quién eres tú, sino aquel que te llamó y el que te llamó bien para respaldarte. En cuanto te involucres a cumplir sus sueños. El 37 mismo, el 20 dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El aborrecimiento era tal que sus propios hermanos querían matarlo, no por matar a José, sino para ver qué iba a hacer del sueño que tenía. Recuerda como te dije al principio que los sueños mueren cuando el soñador muere. Y él quería matar el sueño de José, asesinando a José. Pero resulta que detrás de ti hay alguien que persigue tus sueños, porque Dios prepara un plan contigo, pero el enemigo también prepara un plan para destruir el plan de Dios. Y siempre querrá matarte. Y aunque no atente a veces contra tu vida física, te va a querer separar del plan de Dios, separándote de aquel que te llamó al plan. ¿No te has percatado que cada vez que Dios te llama a cumplir algo grande, siempre aparece la debilidad más grande que tú tienes? ¿No te has percatado que cada vez que Dios te dice para hacer algo o quieres disponerte a hacer algo en la iglesia, parece que los problemas se levantan de una manera que tú dices, wow, mejor me hubiera quedado sentado como estaba, Señor, mejor no me hubiese dado ningún sueño, diría José, o diría José y yo. Porque yo estaba tranquilo en mi casa, me aborrecían, pero no estaban tranquilos, pero no querían llegar al punto de matarme. Así nos encontramos usted y yo algunas veces. Y a veces, hasta contra tu vida, piensa, contra tu vida física. Pero déjame decirte que tu vida no depende de lo que el diablo diga. Cuando tú mueres, no depende de lo que el diablo diga. Mi Biblia dice que la potestad de la vida y de la muerte está en el Cordero inmolado, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Gloria! Confía en Dios, mantente firme, que cuando Dios te da una palabra, Él dice que Él la va a cumplir. Pero tú tienes que mantenerte firme, mantente firme. Vea, todo sueño, todo plan tiene un proceso. Dice la palabra que José tenía 17 años cuando Dios le habló, cuando Dios le mostró el sueño. 17 años tenía José. 13 años más tarde, José llega a cumplir el sueño que Dios le mostró. Pero en esos 13 años de formación, no quiero decirte que tú vas a pasar 13 años formándote, tal vez en este tiempo sea menos. Tal vez Dios acelere los pasos, tal vez Dios acelere los procesos, pero lo que sí quiero decirte es que todo lleva un proceso de formación. Nadie cumple el sueño de la noche a la mañana. Nadie se levanta hoy queriendo ser un gran ingeniero y mañana ya lo es. Nadie se levanta hoy queriendo predicar la palabra y ya mañana es un predicador de la palabra. Todo en la vida tiene un proceso. Tus sueños también tendrán su proceso. Los de todos son diferentes, pero en muchas partes se asemejan. Quiero contarles rápidamente el proceso de José. Lo primero que le pasó fue que José fue vendido por sus hermanos. Una vez cuando pensaron matarlo, dice que su hermano Rubén, el mayor, dijo, ¿pero para qué lo vamos a matar? ¿Qué ganancia tenemos en eso? Y le dijo, mejor vendámoslos. Y ese dinero nos quedará a nosotros. Y todos convinieron así. Y lo vendieron a una tribu llamada los ismaelitas. Pero estos ismaelitas, yo no sé qué pasó con José, que ni siquiera con los ismaelitas se quiso quedar. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Dice la Biblia que Potifar era un capitán en el pueblo egipcio. De ser parte de los hijos de los hebreos, pasa a ser un esclavo de los egipcios. Dice la Biblia que en la casa de Potifar, José hacía las cosas tan bien, que Potifar lo saca de ser esclavo para ser mayordomo de su casa. Y que era el segundo después de Potifar. Dice la palabra de Dios que él tenía todo lo que había en la casa de este hombre Potifar, José lo tenía en su mano. Luego de esto pasa un acontecimiento con la esposa de Potifar y justamente sale de la casa de Potifar como mayordomo y lo meten a la cárcel. Qué cosa tan controversial. Cuando está haciendo las cosas bien, cuando parece que se está levantando, la vida lo lleva a la cárcel. Pero resulta que en la cárcel no fue cualquier preso,
Si no te dice la Biblia que halló gracia ante el jefe de la cárcel y ahora es el preso que cuidaba a los presos. Ya el jefe no hacía nada, sino que estaba sentado echándose aire, y José iba, revisaba, lo contaba, hasta tenía en gracia con todo lo demás. En esa cárcel no pasaba nada, porque José era el que controlaba todo. ¡Qué cosa tan grande! Pero dentro de esa misma cárcel, resulta que ahora no solamente es un preso, sino es un intérprete de sueños. Aparece, dice la Biblia, que estaba el copero del rey y un panadero, y él interpretó el sueño a ellos. Pero luego de allí sale, no a ser intérprete de presos, sino a ser intérprete del faraón. Vea, si en lo poco somos fieles, dice la Biblia, sobre mucho yo te pondré. El problema de nosotros es que queremos rápidamente llegar a ser grandes sin dar pasos pequeños. Primero tenemos que ser intérpretes de presos para llegar a ser intérpretes de reyes. Si tú tienes un sueño en Dios, no creas que todo será fácil de la noche a la mañana. Tendrás que dar pasos pequeños, pero dice la Biblia que si sobrepongo frutos bien, entonces sobre mucho Dios te va a poner. Y luego de todo esto, entonces pasa lo que pasó con José. Fue gobernante de un pueblo que no era el de él, que ni siquiera tenía sus dioses, pero el mismo rey reconocía que Dios estaba con él. Fue el segundo después de Faraón, y él mandaba sobre todo Egipto. Y entonces ahí, porque Dios cumplió el sueño. Ahí, 13 años después, fue que vienen sus hermanos a buscar comida y se postran ante un hombre que para ellos era extraño, pero que para José, él sabía que estaba delante de sus hermanos. Y quiero decirte que yo no sé cuál es el proceso que te toca pasar, no sé si estás entrando en el proceso, estás en medio, estás a punto de cumplir el sueño, todavía estás soñando. Pero es necesario que lo atravieses. Es necesario que lo atravieses. Y quiero rescatar acá 3 puntos de que José tuvo en medio de su proceso. Quiero rescatarte 3 puntos que considero importantes. Y el primer punto fue la actitud de José. Fue la actitud de José. Primero, José, como esclavo, trabajó bien. Y dice la Biblia que la gracia de Dios estaba sobre él. Pero segundo, la esposa de Potifar vino para querer acostarse con él. Pero José siempre mantuvo una actitud recta e íntegra delante de los ojos de Dios. Por eso te digo que cuando te levantas con un sueño, tu mayor debilidad va a venir. Tu mayor debilidad va a venir. Y es ahí donde tú vas a tener que mostrar tu actitud de creyente. Y regularmente casi siempre son o a solas en grupos pequeños, donde vas a tener que demostrarte a ti que tanto tú has creído en Dios, donde vas a tener que demostrarte a ti realmente de qué estás hecho. José tuvo la mejor actitud de huir ante los problemas, y a haber momentos, como dijo Pablo, huye pues de las pasiones juveniles. Pero también tuvo una actitud en medio de la cárcel. Cualquier otro como nosotros hubiésemos reclamado, peleado, quejado, porque estamos pasando por un proceso que tal vez no teníamos culpa. José no tenía culpa de estar en la cárcel, pero en medio de la cárcel dice la Biblia que hacía también trabajo, que la gracia de Dios estaba sobre él, que fue jefe de entre los presos. Lo segundo que quiero rescatar de la vida de José es que en medio de los procesos es un buen panorama para desarrollar tus dones. Dios ha depositado dones en tu vida, dones, talentos, dones espirituales. Lo que sacó a José de la cárcel fue el buen manejo y desarrollo de sus dones, porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que él interpretó el sueño al copero, y eso fue lo que lo llevó a la casa del rey. ¿Cuáles son tus dones? Que Dios aporte en tus manos para hacer. Cantas, danzas. ¿Qué más haces? Porque eso que tú tienes
es lo que Dios va a usar para levantarte. Eso que Dios mismo te ha dado. Dios no va a traer muchas cosas de fuera. Lo que tú tienes en tu mano, eso es lo que va a usar para levantarte y para bendecirte. Elías le dijo a la viuda de Sarepta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Eso es lo que yo necesito para bendecirte. Jehová le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, Señor, tengo una vara. Eso es lo que yo necesito para bendecirte. Dios te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque eso es lo que tienes, es lo que necesitas para bendecirte y sacarte del proceso a cumplir tus sueños. Y el tercer punto que quiero tocar, y quiero que tres hermanos busquen rápidamente. Génesis 39:2. Génesis 39:21. Génesis 39:2. El 39:21. ¿Puedes leerlo ahí? A voz fuerte, por lo menos la primera frase del versículo. Mas Jehová estaba con José. Vamos a leerlo hasta ahí. El 21, ¿cómo dice? El 21 a la 1. El 21 a la 2. Allá arriba. Dígalo un poco fuerte. Lleguemos hasta ahí. ¿Qué pasa? Jehová estaba ¿con quién? El 39:23. Al final dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En medio de tu proceso debes cuidar una cosa: que Dios esté contigo. Porque si Él está contigo, hermano, ya lo demás es pasajero. Ya lo demás está controlado, porque la mano de Dios es fuerte y poderosa. Cuida de que la presencia de Dios esté contigo. Moisés te lo dijo así: Señor, yo no quiero ángeles, yo quiero tu presencia. Y si tu presencia va conmigo, entonces yo. Mire, es necesario que la presencia de Dios esté con nosotros, porque eso hará prosperar nuestro camino. Y todo lo que hagamos, entonces será bendecido y prosperado. Entonces debemos cuidar tres cosas. Una, nuestra actitud ante los procesos. Dos, desarrollar el uso de nuestros dones. Tres, que Jehová esté con nosotros. Y así terminó José en el verso 50-22 diciendo lo siguiente: no sé la palabra de Dios así. 50-22. No, aquí me equivoqué. Déjame ubicarme otra vez. 50-20. Dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. José, ya después de haber pasado todo su proceso, se encuentra con sus hermanos. Y ya el padre había muerto y sus hermanos le dicen: bueno, vayamos a José, porque tal vez que ahora que mi padre murió, venga él y se vengue de nosotros por lo que le hicimos hace mucho tiempo. Y José le dice: oiga, ¿ustedes saben qué? Ustedes pensaron mal contra mí, de verdad. De verdad, no crean que toda la gente piensa bien de ustedes. Hay gente que va a pensar mal, y no se preocupen. Por eso, no hay de qué preocuparse, porque José lo dijo así: ustedes pensaron mal contra mí, mas Jehová lo encaminó a bien. ¿Han oído lo que dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque cuando Dios dispone a hacer algo, eso va a pasar por un proceso y Él va a permitir muchas cosas que al principio no se entienden, pero avanza, que luego vas a entender por qué pasaste por ahí. José no sabía por qué él tuvo que ir a la cárcel. Él no sabía por qué tuvo que ser mayordomo de la casa de Potifar. Pero un día se encontró en el reinado y dijo: bueno, ahora entiendo a los que están en la cárcel y entiendo a los que están conmigo. Ahora sé cómo administrar, ahora sé cómo trabajar con carácter, ahora sé cómo trabajar con personas, porque ya Dios me procesó y me formó. Es necesario el proceso, porque ahí vas a aprender muchas cosas, pero nunca olvides que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estoy conforme a lo que en su propósito
son llamados. Y ya casi terminando, quiero decirte una cosa que es necesaria. Y como lo vivió José, es necesario que muestres la gloria de Dios donde vayas, en todo camino, en todo lugar. Que su gloria sea presente donde vayas. Y quiero compartir rápidamente este versículo con ustedes, que tal vez lo conocen. El libro de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea, ¿qué vio la gente? ¿Qué fue lo que vieron? La gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero para que la gloria del unigénito Hijo de Dios se hiciera presente entre los hermanos, tuvo que ese verbo hacerse carne. Ese verbo tiene que hacerse carne en ti y tiene que hacerse carne en mí. Pablo lo dijo así: hasta ahora sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario que ese verbo sea formado en ti y en mí. Pero para que el verbo se forme tiene que ser engendrado, como pasó con María, engendrado del Espíritu. Engendrado del Espíritu, consecuencia de una intimidad. Se intimida con el Espíritu, se hace engendrado del verbo. Y si el verbo se engendra en ti, entonces será carne. Y entonces es ahí donde camines, la gloria de Dios será vista. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios estará dentro de ti. La gloria de Dios estará dentro de ti. Donde José iba, Jehová estaba con él. Y usted sabe dónde estaba la gloria de Dios. Dentro. Porque todo lo que José hacía con sus manos prosperaba. Entonces es necesario que el verbo se haga carne. Vuelve a tener tiempo de intimidad, porque es necesario mostrar la gloria de Dios. Y quiero terminar con esto. Génesis 35:1. Quiero terminar con esto. Dice así: dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció con su ira de su hermano Esaú. Dios le dice: levántate, vuélvete a Betel, a donde yo tuve mi encuentro contigo. Dios dice: volvamos a Betel, volvamos a Betel, donde tuvimos encuentro con Dios. Levantémonos a hacer altar de oración y adoración. Levantémonos y subamos, porque usted necesita subir a donde está Dios. Subamos a Betel. En Betel se engendran los sueños. En Betel se pasan los procesos. En Betel se engendra la gloria de Dios. Volvamos a Betel, a ese tiempo de oración. Volvamos a Betel, a ese tiempo de ayuno, a ese tiempo de vigilia. Volvamos a Betel, a ese tiempo donde el Espíritu y nosotros estamos ahí frente a frente. Volvamos a Betel, donde Dios nos libra y donde Dios nos encontró. ¿Qué tal si no podemos decir? Y déjame decirte que el sueño de un joven nunca muere. Porque el sueño de un joven no es el sueño de una juventud. El sueño de un joven de Dios es el mismísimo sueño de Dios. El sueño de Dios en ti nunca va a morir. Y aunque no lo habías cumplido como te dije al principio, tu generación lo verá. Y la generación de tu generación lo verá. E Isaac hablaba de Abraham. ¿Y usted sabe de quién hablaba Jacob? De sus padres. Porque el sueño, aunque no lo tuvo Jacob, vino de una generación a otra. Levantémonos y volvamos a Betel. Volvamos a Betel. Donde los sueños de Dios se hacen, donde los sueños de Dios se forman, donde los sueños de Dios se engendran.
Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu propósito verdaderamente se cumplirá en nosotros. Tu plan se cumplirá en nosotros. Señor, bendito eres, Dios mío. Grande y digno de ser alabado y exaltado. Dando la sanación ahorita que decía. ¿Me pueden ayudar acá a adorar a Dios? ¿Qué tal si oramos en esta noche? Y que su presencia nos inunde y nos abrace. Ajuste lo que tiene que ajustar en nuestra vida. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Vamos a abrir tu boca para Dios. Quiero que lo pongan en buena medida. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Quiero bendecirles. Quiero que Señor un abrazo. Venga, Señor. Solamente voy a orar. Pero adórale.
maravilla, para asumir los compromisos a los cuales publicamos. Dice, en el nombre que es sobre todo nombre, papá. Hoy para levantarse siempre, para mostrar la gloria de aquel que los llamó. Porque el que los llamó es fiel, para cumplir la palabra que está sobre ellos. En el nombre de Jesús. Así sea la gloria. No quiero despedir mi arte. No quiero despedir sin antes preguntar si hay alguna enferma entre nosotros. Si hay alguien que sufra alguna dolencia. Si hay alguien que tiene algún problema del brazo, de la pierna, del riñón, del pulmón, de la cabeza, de los pies. ¿Hay alguien aquí que tenga problemas con algo en su cuerpo, enfermedad física? No quiero despedirme sin regalarle una oración.
brazos. ¿Hasta dónde me llega el brazo? Alaba a Dios con tu brazo arriba. Amén. Porque Dios está vivo. Amén. Reina por los siglos de los siglos, hermano. Amén. Entienda que esto es cuestión de fe y de creer en Dios. Amén. Recuerde que los sueños del joven en Dios nunca mueren porque son los sueños de Dios. Y aunque tu edad haya pasado, Dios tiene un plan contigo también. Volvamos a ver donde nos encontramos con Dios, porque ahí Dios nos está esperando. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. La paz de Dios es el de ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Pierde el papel de la causa Cristo en esta noche. Aleluya. Bendecimos el nombre de Dios, amén. Bendecimos al Señor porque nos habla día a día y su palabra nos